Cultura en dos cafés, programa 87. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el programa, el podcast semanal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Tebar, director, productor, contribuyente a la hacienda pública y un montón de cosas más en la Fea Teatre. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, ya preparando ahí la campaña de la renta, donde probablemente a unos nos hablen y a otros les salga de volver. Enhorabuena a los premiados. Y aquí estamos con el programa número 87, ya metidos en abril, lluvias mil. Y bueno, un programa en el que vamos a hablar, como siempre, sabéis, a primeros de mes, pues hacemos unas pequeñas recomendaciones, hablamos un poquito del panorama cultural mediterráneo y os contamos aquí algunas propuestas que igual pues puede que os gusten. Sobre todo, siempre tener en cuenta, son propuestas prêt-à-porter y de guerrilla. Así que vamos allá. Bueno, pues este mes de abril, pues como siempre hay un poco de todo. Tenemos algunas propuestas muy chulas que os he traído, muy alternativas. Y bueno, sabéis que por Valencia siempre hay esas cosas más, bueno, pues como más para el público general, digamos, ¿no? Cuidado con Paz Padilla, que va por ahí por la calle suelta. Si os la cruzáis, no le compréis la entrada. Oye, estamos en el programa 87. Yo creo que ya nos podemos permitir el privilegio de empezar a rajar aquí. Así que en el Olimpia os podéis encontrar de todo. Os podéis encontrar, lo mismo os encontráis a Paz Padilla que os encontráis a Faemino y Cansado. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no ven a Faemino y Cansado? Eso. Referentes del panorama cultural español. Oye, una pasada. Y bueno, pero yo hoy no he venido a hablaros ni de Faemino ni Cansado ni de Paz Padilla. Os vengo a hablar de algo que me gusta ir todos los años, que es la Feria del Libro. Este año la Feria del Libro de Valencia es del 25 de abril al 5 de mayo, pero lo que más me gusta de todo es que la ponen siempre en los Jardines de Viveros de Valencia, que son unos jardines enormes, súper bonitos, muy tranquilos, es un remanso de paz y muy bonitos. La verdad es que es un espacio muy chulo y ponen allí las casetas para ir un poco a husmear, a ver si encontramos algún incunable, algún libro, alguna novela que nos guste, o pues por ejemplo a encontrar a nuestro escritor favorito. Este año, por ejemplo, le van a entregar un premio al valenciano Paco Roca, que es un ilustrador del cual yo estoy enamorado. La verdad es que es un tío muy guay que suele hacer novelas ilustradas sobre eventos históricos y bueno, es una pasada, es muy chulo. Pero bueno, aunque no lo conozcáis, pero si no lo conocéis es pecado capital, ¿eh? Por supuesto, Paco Roca siempre hay que comprar uno de sus libros y tenerlo en la estantería, aunque sea para fardar delante de los amigos que vienen a casa y que digan, pero también lees a Paco Roca. Sí. Y quedáis como unos culturetas, que es lo que sois, porque si no, no estaríais escuchando este programa. Así que os pasáis por la 59ª edición, o la 59 para los amigos, y os dais una vuelta por allí, siempre, bueno, pues, os paráis allí, os hacéis un refresco, seguro que sale muy buen día, y se está de categoría. Y vais echando un vistazo a las casetas, que seguro que encontráis algo que os gusta. Que fomentar un poquito más la lectura, por favor. Está bien, tanta tele. Un poco más de libros. Aunque sea cómics, aunque sea novela gráfica, un poquito. Venga, va. Y de hecho yo suelo ir con dos amigos míos, con mi amigo Paco y mi amigo David, y la verdad es que en realidad al final no acabamos viendo ninguna caseta y simplemente vamos para pasearnos, hablar de nuestras vidas, contar nuestras penas, pero es que es solamente por el ambiente de gente ya vale la pena. Está muy bien, está muy bien.
Muy recomendable. Y por supuesto, gratuito, ¿no? Gratuito. La entrada gratuita. Y ya un poquito más en materia, os voy a recomendar también otra cosa, un gran evento que sucede en Valencia, que es el Festival Dansa Valencia. Bueno, es un festival, pues como su nombre indica, de danza, ¿cómo no? Ah, Fernando Danza, menudo rollo. Pues porque no habéis ido a ver el festival, porque, bueno, es un festival con muchísima programación. Realmente es algo absurdo. Yo os recomiendo que os metáis en la página web que os dejaré en las notas del programa con toda la programación, pero no hay excusa. La verdad es que no hay excusa porque aunque tienen espectáculos en sala, también tienen espectáculos en la calle y suelen ser los espectáculos más chulos, que no es el típico espectáculo de danza clásica que nos tenemos acostumbrados, ¿vale? Hay street dance, hay una batalla de bailes, está la famosa, bueno, no famosa, no. Sí, famosa, ¿por qué no? Famosa y de calidad compañía Phil de Arena. Pero lo mejor de todo es que como actúan en la calle, pues también, pues de nuevo, vuelve a ser gratis, no arriesgáis nada, solamente arriesgáis vuestro tiempo. Muchos de estos espectáculos son estrenos y están interpretados por gente joven, con lo cual, pues es un plus, es una manera de apoyar y, por supuesto, va implícito, pues, una nueva visión de lo que es la danza, que no es la de toda la vida, que es la que siempre se ha pensado que ha sido muy aburrida. Pero bueno, viene acompañada de músicas más modernas y una visión mucho más chula. Mirad, por ejemplo, el día 13 de abril, tenéis a las 12 Phil de Arena en el Parque Central. A continuación, también en el Parque Central, a la compañía Dánzate. Después, por la tarde, en la Plaza de la Reina, tenéis esta batalla de bailes. Al día siguiente, el 14, pues en la Plaza del Mercado, también por la mañana. Tenéis 3 espectáculos por la mañana. En la Plaza de la Virgen, el día 14 también. Y el día 21 en el Parque de Cabecera por la mañana a las 12:30. O sea que no. Además, encima son espacios muy chulos porque el Parque de Cabecera también es muy grande, también es un remanso de tranquilidad. Y la Plaza de la Virgen, pues, ¿qué os voy a contar, no? Es también un reducto clásico donde cualquier cosa, pues, toma ese plus de calidad. Pero bueno, ya para empezar, pues el día 13 os podéis ir al Parque Central por la mañana y ya ver cositas chulas. Y por la tarde a las 5 a la Plaza de la Reina. Que además, desde que está asfaltada y han cortado el tráfico, pues también es un sitio mucho más tranquilo. Más allá de la estética, que sé que es razón de conflicto y de maneras de ver, ¿no? Cada uno piensa de una manera. Yo tengo mi idea, no la voy a contar aquí, pero bueno, ese cambio de la Plaza de la Reina que alojará ese festival Dansa Valencia. También lo mismo, yo solo iré a ir con mis colegas. Al final no nos hemos enterado del espectáculo, pero vamos, charlamos un rato, nos damos un café por ahí y lo disfrutamos. Y si no os gusta ni la danza y tampoco los libros, pues hoy traigo también otra propuesta para gente más de guerrilla. Y chan, 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 yo creo que es el espectáculo del año. Viene a Valencia, cómo no, el Circo de los Horrores. Si no habéis ido, pecado capital, por favor. Pecado capital. En Valencia estará del 19 de abril al 5 de mayo su espectáculo Requiem. Y ojo, porque según vienen contándonos el creador de la idea, Suso Silva, que también es un pedazo de crack, ese tío, yo tuve la oportunidad de verlo hace un montón de años cuando tenía una compañía que se llamaba Os Pájaros, en gallego, Los Pájaros, y
Y ese tío tiene muchísima trayectoria, es un crack, es muy bueno. Y viene a Valencia con su Circo de los Horrores y este espectáculo que cierra un poco la trilogía y al parecer, según ha contado, pues es su espectáculo el que se retirará de los escenarios, aunque no sabemos si continuará produciendo y creando, pero arriba del escenario pues parece ser que es su despedida, así que no se puede faltar. Ya sabéis que lo tenéis del 19 de abril al 5 de mayo y atención, si os metéis en la página web y os suscribís al boletín, pues es posible que de vez en cuando os envíen algún correo electrónico porque suelen hacer descuentos, ¿vale? En fechas señaladas suelen hacer descuentos. De aquí al 19 no sé si era alguno, pero hay ciertos días donde suelen tener un 30 o un 40% de descuento, que ya al final a lo mejor la entrada se te queda en unos 20 euros o 25, ¿sabes? A ver si te vas a poner en primera fila, tienen una entrada que es como super VIP, que igual te cuesta 100 pavazos. Pero bueno, para disfrutarlo, pues te sirve con unos 20, 30 euretes. Al final, lo chulo de ese tipo de espectáculos es el ambiente, porque el público va muy predispuesto a pasárselo bien. Los artistas de circo contemporáneo, por supuesto, aunque se llame Circo Los Horrores, de circo tiene los números de circo contemporáneo, ¿vale? El trapecista, el escupefuego y todo este tipo de cosas. No esperéis ver un elefante ni un león, ¿vale? Animales, no, por favor, los animales en su ambiente natural. Y bueno, sí, evidentemente tiene piezas de circo contemporáneo, pero sobre todo, pues mola el ambiente, la interacción que tienen los artistas con el público, muy buen rollo, muy divertido y muy guay. Espectáculo para adultos, ¿eh? Eso sí, no llevéis a niños, no os llevéis a niños porque el público se sienta en la butaca con un pedazo vaso de sangría, ya un poco para entrar en tono, y no es apto para público infantil o para público juvenil, ¿vale? Público adulto, mejor si vais con colegas, con amigos, para pasarlo bien. ¿Por qué? Porque si vais con niños, niñas, público infantil, os recomiendo otra actividad que también viene a Valencia, que es el Brick Lego Fest. O sea, el festival de piezas de Lego que promete más de 1 millón de piezas de Lego en exposición flipante que estará en la Fonteta de San Luis, es decir, en el pabellón donde juega el Valencia Club de Básquet. Al lado, adosado, hay un pabellón muy grande, que es como una especie de pabellón para entrenar y tal. Y del 12 al 14 de abril estará esta mega exposición donde evidentemente habrán piezas de Lego para poder jugar y pasar el rato. Promete ser algo muy brutal para público infantil. Precios, esto ya tiene una entrada, no es gratuita, pero ronda entre los 15 euros la más barata y los 22 la más cara. No me preguntéis por qué hay esta variedad de precios, no tengo ni idea. Pero oye, una vez al año llevar a los chavales, yo creo que puede estar guay. Sobre todo si son fans de Lego, que es una actividad que yo creo que abre mucho la mente y es muy creativa, ¿eh? Creatividad al poder. La alquería del básquet, perdón. La alquería del básquet que está, pues sí, justo al lado del pabellón de la Fuente de San Luis. Y esa sería la actividad pues que recomiendo para público infantil, ¿vale? No me gusta decir público infantil, me gusta decir niños y niñas, porque infantil queda como un poco, no sé muy bien cómo explicarlo, pero queda un poco como, sí, como de menor calidad, ¿no? Parece ser. Así que un poco serían estas recomendaciones
las que traigo para este mes. Hay muchísimas más, hay un montón. Si buscáis por internet seguro que encontráis, pero yo creo que estas son un poco más las más alternativas, digámoslo así. No es lo típico, no es el típico monólogo de la Rampleta, ni de Paz Padilla. Y me callo, ya me he metido bastante con Paz Padilla, pero bien. Pero yo creo que hay un poquito de todo, ¿vale? Tenéis libro, tenéis danza, tenéis circo gamberro. Ya este mes no he traído nada de teatro. Y tenéis una actividad muy chula de creatividad para niños. Este mes no he traído nada de teatro, curioso, cultura pretaporte. Así que nada, gente, pues espero que os guste, ya me contaréis. Yo creo que las 4 cosas que he traído este mes, alguna podéis hacer, porque yo creo que abarca todos los rangos de gustos, y no son las típicas opciones que aparecerán en la publicidad, en las marquesinas de paradas de autobús. Y nada, ya me contaréis. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os gusta, pues nada, me gusta en YouTube, 5 estrellas en Spotify, para que este programa siga existiendo y siga creciendo. Disponibles en la emisora Cultura Remember 104.1 de la FM. Y la gente de Vitoria, que este mes no les he traído nada, pero el mes de mayo, ojo a la gente de Vitoria que nos escucha, porque aparecerán por allí la Fura dels Baus. O sea que con un espectáculo que es Carmina Burana. Así que atentos, porque en mayo viene, la Fura dels Baus ahí a Vitoria, y también eso. Bueno, compañía consolera, macho, de los cracks de toda la vida. En nuestra radio 92.2 FM, los domingos a las 2. Me despido, gente, y nos escuchamos en el próximo programa. Si no podéis venir, pues ya está. Traéis un sustituto. Adiós.